Hola, bienvenidos a nuestra serie de Ojo al Podcast Verde. Hoy enfocaremos nuestra atención en los vertederos vencidos, aquellos que ya cumplieron su vida útil y siguen operando porque no hay más opciones. Dos notas en que ejemplificamos esta problemática son las siguientes. La primera fue publicada el 12 de febrero de 2020. En esta, nuestro corresponsal de Zacatepeques, Julio Sicán, nos contaba que el vertedero El Choconal había operado ya 20 años y era necesario reemplazarlo. Esto no ha ocurrido. La otra se publicó el 8 de noviembre de 2021 y en esta Carmen Maldonado nos comentaba cómo se le acababa el tiempo al vertedero que maneja la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, ubicado en el kilómetro 22 de la ruta hacia el Pacífico. Debió cerrar operaciones en julio de este año, 2022. Tampoco pasó. Soy Beatriz Colmenares y con Carmen Maldonado e Isaías Morales conversamos en este episodio sobre este problema en particular. Empezaremos con el vertedero de AMSA. El 20 de junio de 2022, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales destinó 24 millones de quetzales para desarrollar el proceso de cierre, que debería concluir en junio de 2023. Para ampliar sobre este tema, conversamos con el ingeniero Edgar Zamora. Él es director de AMSA, quien nos responde cómo se llevará a cabo este proceso. Carmen lo entrevistó. Ingeniero Zamora, ¿cómo se va a efectuar el cierre de este vertedero? El cierre del vertedero de AMSA comienza desde una promesa presidencial del incendio y ahora ya se tiene los elementos para poderlo cerrar, que es una planta de separación donde se va a recibir toda la basura domiciliar e industrial. Y la otra es un biodigestor, que es donde se va a recibir todo lo que son rastros y sangres. Y con esto podríamos estar diciendo de que el cierre progresivo del vertedero, o sea, de enterrar la basura, comienza a partir de enero. ¿Por qué se retrasó este cierre un año más? Porque no se tenían los elementos claros ni los fondos para poderlo hacer. Entonces el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, nos situó los fondos hasta hace un par de meses. Y ya con eso ya empezamos el proceso del cierre, hacer las compras que tenemos que hacer en Guatecompras y hacer los estudios necesarios ante el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, las municipalidades para poder avanzar en este cierre. Pareciera increíble, pero lo que vamos a hacer es a descontaminar. Pero sin embargo, que vamos a descontaminar, tenemos que llenar una serie de requisitos que para mí deberían de ser innecesarios, porque lo que vamos a hacer es quitarle a las personas la contaminación ambiental que existe. ¿Por qué es importante clausurar el vertedero que AMSA administra desde 1999? Primero es que ya estamos en el año 2022 y la economía circular en todas partes del mundo ya comenzó, se le ha dado valor a la basura. Ahorita actualmente se gastan más de 12 millones de quetzales en enterrar la basura, cuestión que eso ya es obsoleto, eso ya no va, es como que volviéramos a usar aquellos teléfonos de circo. Actualmente ya la basura es un bien, ya no es nada que no sea un bien. El vertedero de la ciudad de Guatemala, que opera en la zona 3, también ya debió cerrar o administrarse de una forma diferente. Desde 1996, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha documentado el problema del manejo de desechos sólidos en el país. De hecho, en 2019, el licenciado Luis Rafael Valladares del CEUR publicó el estudio Área de Influencia Urbana de la Ciudad de Guatemala, Regionalización y Propuesta para la Creación del Distrito Metropolitano, en el que se refiere a la importancia de cambiar el enfoque que se da al manejo de la basura y pasar a un enfoque más integral. Isaías conversó con él y esto nos cuenta. ¿Qué nos dice en líneas generales su estudio? Se hace la propuesta de creación del Distrito Metropolitano porque es urgente cambiar la forma en que se gestionan las distintas problemáticas de una ciudad. Ya no se puede tomar en cuenta que ciudad es solo el municipio de Guatemala, sino que muchos de los municipios que están en los alrededores e incluso algunos alejados tienen que ver con las problemáticas que se generan con el traslado de las personas y la estancia en los lugares laborales, de estudio,
Y en ese sentido encontramos que para gestionar todas esas problemáticas de movilidad, de desechos sólidos, de agua, de saneamiento, se debe concebir la creación de un distrito metropolitano. Y ese distrito metropolitano es buscar la forma de agrupar ciertos municipios y que en esos lugares de esos municipios se resuelvan ciertos problemas. Vemos, por ejemplo, que el manejo del agua es de suma importancia, pero no es solamente de un municipio, sino que de varios. La movilidad, el traslado, el relacionamiento, el comercio entre los distintos municipios, pues tienen que resolverse de esa forma y no solo de manera puntual en ciertos lugares que solo benefician a un solo municipio. Entonces sí es de tener mucha planificación y es cosa de lo que hace falta, una planificación de carácter metropolitano. Y específicamente los desechos sólidos es una problemática que no es solamente que interviene en los municipios de los alrededores, sino que es una problemática, como se ha visto, de carácter nacional. Se ve involucrado muchos municipios, por ejemplo, la cuenca del Motagua, se involucran más o menos 96 municipios que van vertiendo sus basuras en el río Motagua y la problemática que va a dar con Honduras, la principal fuente de generación de desechos que va a parar al Océano Atlántico, ya sabemos que es el departamento de Guatemala. La cantidad de habitantes que existe hace que haya más generación de desechos sólidos. ¿Cómo evalúa el funcionamiento del vertedero Zona 3? ¿Este debió haber cerrado ya? Desde el año 2000 ya se dijo que tenía que cerrarse ese vertedero. Se han realizado cambios en el terreno que ocupa y se ha ampliado el tiempo de funcionamiento de ese vertedero, al igual que el vertedero de AMSA en Villanueva. Los dos prácticamente están sobre el tiempo de funcionamiento. Sin embargo, se le da cierto tratamiento a la basura que llega y por eso es que ha funcionado. Actualmente se está hablando que el funcionamiento del vertedero de la zona 3 va a durar 15 años más. ¿Se debió haber cerrado ya? Pues lo que pasa es que no es tanto el cerrar o que ya no funcione el vertedero. Regresamos a lo del distrito metropolitano. En el vertedero de la zona 3 traen basura de 14 municipios. Entonces, si no trajeran tanta basura a ese vertedero, pues se podría darle un mejor manejo. Y lo que pasa es que es una acumulación de basura. El 75% de la basura es orgánica. Y entonces esa basura orgánica hay la oportunidad de que se convierta en abono y que se traslade al corredor seco, en un ejercicio de aprovechar ese abono y sembrar muchos árboles para paliar los efectos del cambio climático. Pero son situaciones que no las hacen y entonces el vertedero pues se ve saturado. De ese 75% más o menos, no es 69% de materia orgánica, el resto, un 10% es material reciclable. Lo que quedaría para lo que queda en el vertedero ya es menos la cantidad de basura. Y si cada municipio se ocupa, como lo manda el Código Municipal, de sus desechos sólidos, pues el funcionamiento de los vertederos podría ser más adecuado. Al momento, lo que se pretende y se pretendió también es que no se use el plástico, pero hay muchos intereses atrás de eso y se derogó para un mejor manejo de los desechos. Insisto, una solución es la separación desde el hogar de lo orgánico y de lo inorgánico. Nosotros la propuesta que tenemos es que se lleve al vertedero de la zona 3 ciertos días solo la cuestión orgánica y los otros días las cuestiones reciclables. Si tomamos en cuenta las cantidades de porcentaje de lo orgánico y lo inorgánico y pasan los recolectores 3 veces a la semana, pues 2 veces a la semana es lo orgánico y 1 vez lo inorgánico. Pero es desde el hogar que se tiene que hacer la separación, porque en la actualidad se separa en la casa e inmediatamente cuando se lleva a los camiones, ahí la revuelven en la búsqueda
de cuestiones utilizables los guajeros. Entonces sí se tiene que hacer un control mucho mayor por parte de las municipalidades para que se utilice de mejor forma los desechos orgánicos y los reciclables pues tenga un mejor uso. Como hicimos referencia al principio de este podcast, otro vertedero que ya cumplió con su vida útil es el del Choconal, ubicado en el municipio de Zacatepeques y en el kilómetro 37.5 en la Ruta Nacional 10. Isaías conversó con el ingeniero César Macela sobre este caso y le hizo varias preguntas. Escuchemos. ¿Por qué es importante que deje de funcionar el Choconal? A criterio personal y de acuerdo a la recuperación que se hizo de 2013 hasta 2020, que tuve la oportunidad de estar asesorando esa municipalidad, considero que se convirtió en un basurero común y corriente como los que hay en el país y se transformó hacia un vertedero controlado en base a normativas de la Unión Europea de los 80. Eso quiere decir que se evitó impactar más área virgen, se realizó una expansión vertical donde existía un trabajo ordenado y sistemático con maquinaria pesada, tractor de orugas, excavadora, camión de volteo. En ese sentido se perfilaba pues incrementar el tiempo de vida con una expansión vertical, minimizando los impactos negativos que existían anteriormente, cuando no existía una operación y se daba pues únicamente una disposición tirando los residuos y generando impactos como malos olores, vectores, incendios en muchas ocasiones y los impactos visuales. De esta manera se hizo una recuperación del área, se incrementó el tiempo de vida por más de 7 años cuando muchos de los profesionales o técnicos que en su momento pasaron, todos indicaban que estaba por colapsar y ya no tenía más tiempo de vida. Se demostró operativamente que haciendo bien las cosas, con una planificación, un orden y una sistematización, se puede incrementar el tiempo de vida de los sitios de disposición final. Y en este caso, pues se cumplió con realizar topografías frecuentes, estudios geotécnicos, estudios hidrogeológicos. Se implementó el tema de venteos pasivos también para potenciar el aprovechamiento del biogás. Asimismo, también se colocó una estación meteorológica por 24 horas para verificar el tema de temperaturas, humedad, precipitaciones. También monitoreos de ruidos. De alguna manera se generó una base de datos que no existía en el lugar y que permitió sobre esto respaldar la elaboración de un diagnóstico ambiental. Es así como después de 3 intentos ingresando expedientes al Ministerio de Ambiente, se logró una aprobación en 2021 de un cierre técnico, el cual a mi criterio pues es quizá el primero a nivel nacional que cumplirá con obras de ingeniería como debe realizarse un cierre de un sitio de disposición final. Actualmente tiene un estudio también donde se realizó una diversidad de análisis con estudios geotécnicos y hidrogeológicos y esto perfiló en su momento el poder ingresar un expediente para construcción de un relleno sanitario adyacente, el cual cumplirá con todas las obras de ingeniería que debe tener un relleno sanitario, como es geomembranas, geotextiles, tubería de lixiviados, de gases, una laguna de lixiviados también, contracunetas, un cerco perimetral. Y esto permitirá de alguna manera que el municipio tenga donde depositar sus residuos por un periodo de 3 años a 5, dependiendo de la operación que realicen. Si este lugar no tuviera una operación y un manejo, pues lógicamente su tiempo de vida va a ser mucho menor y también esto va a generar impactos nuevamente negativos. Cualquier sitio de disposición final es importante que tenga una operación con maquinaria pesada, realizando trabajos de distribución, compactación y cobertura, lo cual va a mitigar impactos socioambientales. A mi juicio, este sitio de disposición final tiene un tiempo todavía prudencial de vida, mientras las autoridades actuales o futuras puedan hacer una evaluación de un proyecto macro donde terminen de consolidar a través de 2 estudios que faltan el poder desarrollar este proyecto que permitiría solucionar una problemática para el municipio de Antigua y Santa Lucía Milpas Altas. ¿Cómo debería de operar de forma eficiente un vertedero para el departamento de Zacatepeques y en cuánto tiempo podría construirse? El departamento de Zacatepeques, con 15 municipios aproximadamente,
está generando alrededor de 254 toneladas día. Eso quiere decir que debería de evaluarse y perfilarse un terreno no menor de 12 a 15 manzanas, donde lógicamente tienen que hacerse diversos estudios con soporte técnico que permitan sobre eso analizar y perfilar un proyecto de factibilidad que lógicamente lleva un tiempo prudencial de 6 a 8 meses el tema de consolidar un expediente aproximadamente. Posteriormente a ello, ya con todos los soportes técnicos, se tendría que realizar un estudio de impacto ambiental, ingresarlo también al Ministerio de Ambiente y Salud para su evaluación y posible aprobación, y posteriormente se debería de hacer una licitación para construir dicho proyecto. Esto permitiría en un momento desarrollar el proyecto en su fase de construcción, más o menos en un tiempo estimado que puede variar desde 8 hasta unos 12 meses aproximadamente. Y posteriormente sería la fase de operación, donde siempre los mecanismos son similares a los actuales sitios de disposición final que están operando en Guatemala, los cuales son muy pocos. Me sobran dedos de una mano para mencionarlos. Entre ellos está Cobán, Alto Verapaz, Panajachel, Antigua Guatemala, que hace de alguna manera todavía un esfuerzo. Y de ahí son muy pocos los lugares que se están operativizando. El vertedero de AMSA, que también hace un esfuerzo también de operación. Importante es hacer evaluaciones y análisis constantes para determinar grados de compactación en normativas internacionales y evitar movimientos diferenciales como ha sucedido en el basurero de zona 3. Entonces, de alguna manera, esta es la ruta que pudiera seguirse para poder tener un proyecto macro en el departamento de Zacatepeques, el cual no sería menor de 2 años aproximadamente. De 2 a 3 años pudiera ser. Es un tiempo que es prudencial para un proyecto bastante grande. Gracias, Isaías. Gracias, Carmen. En el 4º capítulo de Ojo al Podcast Verde conversaremos sobre los efectos que a distintos niveles tienen en las comunidades el mal manejo de los desechos sólidos. Hasta entonces.